Miguel, cuando digan. Súper. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiera comenzar saludando a las autoridades que nos acompañan. Señor Ramón Herrera, vicedecano de la Facultad de Ciencias. Profesora Olivera Miskovich, académica del Instituto de Física. Nuestro invitado del día de hoy, profesor Pablo Marquet. Luego vamos a hacer una presentación de él. Don Edmundo Bustos, director de Divisiones Universitarias PUCB. Discúlpenme. Académicos, estudiantes, invitados y todos los presentes y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Un gusto saludarles. Para nuestra facultad es un honor y un privilegio acoger el lanzamiento del libro ¿Por qué confiar en la ciencia?, de la destacada académica de la Universidad de Harvard, doctora Naomi Oreskes. La profesora Oreskes, además de académica, es geóloga, historiadora de la ciencia y autora de renombre internacional. El tema en que se centra este libro es más que relevante para nuestra facultad, donde cultivamos varias disciplinas científicas con gran entusiasmo y esmero, algo que la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia establece como misión de las universidades católicas, señalando, abro comillas, la Universidad Católica se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber. Cierre comillas. Además de esta labor académica, a muchas académicas y académicos, así como a muchos de nuestros estudiantes, nos ha tocado defender, por ejemplo, en la vida diaria, cotidiana, el uso de las vacunas para el adecuado control de la pandemia del COVID-19, explicar que la situación de pandemia es real, así como sus efectos, y que no es un constructo de la ciencia, o que la Tierra no es plana, o que el cambio climático realmente existe, así como otras tantas ideas que están extremadamente alejadas de la evidencia científica. En ese sentido, este libro plantea algunos relevantes o interesantes de comentar con ustedes. Luego de revisar brevemente la evolución del pensamiento sobre el quehacer científico desde la filosofía de la ciencia, la autora propone que la ciencia no se debe crear solo por personas que la desarrollan, sino por el riguroso método que utiliza. Segundo, que el conocimiento científico no se genera de forma aislada, sino que a través de un colectivo de pensamiento, donde toda una comunidad de investigadores e investigadoras alcanza un consenso crítico a través de la evaluación y revisión del cuerpo de conocimiento existente, lo que permite su permanente actualización. Del punto de vista valórico, la autora nos recomienda humildad como entes generadores de conocimiento. Plantea la necesidad que los miembros de la comunidad científica no tengan conflictos de interés importantes que puedan limitar intelectualmente su quehacer. Y por último, hace un llamado a los científicos a no ocultar sus valores, lo que además de ocultar su humanidad, dificulta la confianza en la ciencia y que la gente pueda tomar a esta disciplina en serio. A este respecto, una frase que propone el autor y que me parece que resume esto sería, abro comillas, si no actuamos sobre la base de nuestro conocimiento científico y resulta que éste estaba en lo cierto, la gente sufrirá y el mundo se verá disminuido. Cierro comillas. Como último punto y no menos importante, en alguna parte del libro la doctora Oreskes plantea la necesidad de que esta comunidad científica se constituya de una porción representativa de cada uno de los componentes de nuestra sociedad, pues así aseguraremos el desarrollo de una mejor ciencia y facilitaremos la transmisión de este conocimiento. Finalizo mis palabras agradeciendo a la Rectoría por apoyar la traducción de este magnífico libro, al Edmundo Bustos, director de Ediciones Universitarias de Valparaíso de la UCB, por el trabajo realizado, y por supuesto a nuestro invitado, el profesor Pablo Marquet, doctor en Biología de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Departamento de Ecología de la misma institución, por todo el trabajo realizado, así como la presentación que realizará a cada uno de ustedes. A continuación, cedo la palabra a la doctora Olivera Miskovich, quien realizará una presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy más baja. Buenas tardes a todos.
¿Se escucha ahora? Bien. Así. Voy a decir solo que nuestro decano dijo casi todo que yo quería decir porque mi introducción estará muy corta, pero no menos importante. Y tengo un agrado grande de introducir profesor Pablo Merquet, profesor titular de Pontificia Universidad Católica de Chile. Él obtuvo su grado de biología en la Universidad de New Mexico, en Estados Unidos, y en este momento se desempeña en el Departamento de Ecología de la PUC. También pertenece al Consejo Académico del Centro de Cambio Global de la PUC y su línea de investigación principal es macroecología, que también aborda cambio global y conservación, entre otros temas. Ahora, como nos juntamos aquí a escuchar sobre el libro, invito a profesor a presentar el libro de Naomi Oreskes, ¿Por qué confiar en la ciencia? Gracias. Un gran placer estar acá, un gran placer estar hablando sobre este libro, que ya es una realidad, y que efectivamente por un minuto fue un agobio, pero ahora ya está en el pasado, ya existe, sobre todo cuando uno mira el original, porque el original es bastante voluminoso y nos hace como que nota una suerte de rechazo en términos de la cantidad de trabajo, y efectivamente fue un trabajo súper arduo. Bien imposible también, porque uno cuando no es traductor de profesión, sino que se hace en el contexto de acometer estas acciones, lo que sucede es que se da cuenta de lo difícil que es, ¿no? Y hay una cita que me gusta a mí de Derrida, el filósofo francés, que dice: lo que debe ser traducido de aquello que es traducible solo puede ser aquello que es intraducible. No es un trabalengua, es nada más que una manifestación de la imposibilidad del traductor, en términos cuando se enfrenta a la obra. Y eso sí genera una reflexión interesante porque en parte uno se apropia de las palabras del autor original, y también en parte uno se ve que hay minutos en los cuales tiene que tomar decisiones, ¿no? Que van más allá probablemente de lo que el texto es explícito, sino que hay cosas que quedan implícitas en el texto que hay que traer a la luz. Eso fue un poco la tarea que se origina cuando en un minuto de la pandemia, yo me acuerdo, aparentemente en febrero del año 2020, febrero del 2021, leo ese libro, ¿no? Y me parece un libro que es un libro, me parece espectacular. Yo creo que el primer capítulo, donde hace un resumen de la epistemología de la ciencia desde Comte hasta nuestros días, es sencillamente casi una obra maestra en términos de su simplicidad, su claridad, y yo se los voy a dar a leer a mis estudiantes de aquí para adelante, ¿no? Porque rescata no solamente los lugares comunes, sino que grandes pensadores y sobre todo grandes pensadoras, ¿no? Grandes mujeres que hacían epistemología y que hacen epistemología de la ciencia todavía, como Ellen Longino, como Sandra Harting, que realmente en la década de los 70 y 80 hicieron propuestas fundamentales que, como dice Naomi Oreskes, transformaron y en alguna medida salvaron la racionalidad científica. Es bien curioso, pero déjenme contarles un poco lo que pasa, porque lo que sucede es que yo leo este libro, me doy cuenta de lo maravilloso que es todo lo que allí está, me hace mucha sintonía también con el proceso que está viviendo Chile, donde eventualmente estamos cada vez
pensando más en, o dándonos cuenta más de lo importante que es la ciencia en apoyar la toma de decisiones, ¿no? Ya tenemos un Ministerio de Ciencia, hay un ministro que se sienta con los demás ministros y que eventualmente está compelido a contribuir por el bienestar del país desde el conocimiento. Entonces, me pareció que era un libro importante de traducir, y en la solapa del libro hay una persona que yo conozco que efectivamente habla de él, que es Jane Dubchenko, que ahora es encargada de cambio climático en el gobierno Biden. Entonces contacto a Jane y ella me dice inmediatamente: espectacular, hagámoslo, yo te contacto con Naomi, mail para allá, Naomi, mira, está esto, dijo, consíguete un publisher, y uno inmediatamente piensa en lo más cercano, y en ese caso lo más cercano era aquí Edmundo, mi amigo, que solo conversamos y eventualmente esto empezó a tomar, empezó a tornarse como una realidad posible. Y bueno, y el rector, obviamente, una de las personas que confió en esto, se da cuenta de la importancia de este proyecto y que se llega a concretar en términos de esta traducción que estoy presentando hoy día, pero que hay otra traductora también que nos ayudó en esto, que es Ana Figueroa, a quien también va nuestro agradecimiento, y que hizo posible, ¿no?, que tuviéramos esta obra ahora. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y un poco para decirles de qué se trata, la autora trata de responder un par de preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿debiéramos confiar en la ciencia? Y si es así, ¿por qué motivos y en qué medida? Y finalmente, ¿cuál es la base adecuada para confiar en la ciencia si es que hay una base adecuada, ¿no? Y en ese contexto de esa pregunta, la autora, y le voy a leer un pasaje acá, señala lo siguiente. Dice: las opiniones de los académicos sobre las respuestas a estas preguntas han cambiado drásticamente y más de una vez durante el siglo pasado. Además, algunas de las respuestas que ofrecen están manifiestamente en contradicción con la evidencia histórica. Un ejemplo de esto es el hecho de que los científicos insistan en establecer fehacientemente que sus teorías están correctas porque funcionan. ¿De qué otra manera, argumentan estos, los aviones volarían o los medicamentos curarían enfermedades? Pero la utilidad no es la verdad. Podemos identificar muchas teorías en la historia de la ciencia que funcionaron y que luego fueron rechazadas como erróneas. El sistema ptolomaico de la astronomía, la teoría calórica del calor, la mecánica clásica y la teoría de la contracción de la Tierra explicaron los fenómenos observados e hicieron predicciones exitosas, y ahora están en el basurero de la historia. Sin embargo, muchos estudiosos de la historia y la filosofía de la ciencia y de los estudios científicos han convergido recientemente en una nueva visión que sí se sostiene ante el escrutinio. El conocimiento científico como fundamentalmente consensual. Esta visión consensuada de la ciencia puede ayudarnos a abordar la actual crisis de confianza. ¿Por qué es importante esta visión consensuada? Porque eventualmente pone de manifiesto la importancia de los colectivos científicos. Que es una de las cosas que me gustó mucho de este libro, que ella rescata a un filósofo que era un microbiólogo en realidad, que es Ludwig Fleck, quien fue el primero que en la década de los 30 escribe un libro donde dice: momento, aquí los científicos no trabajan solos, los científicos trabajan en comunidades científicas, ¿no? Basta ver que nos juntamos en congresos, nos juntamos en simposios, nos revisamos los papers unos a otros, ¿no? Eventualmente uno entra a trabajar en un laboratorio, interactúa con otras personas y tiene coautores. Entonces, hay que superar un poco, dice Fleck, un poco esta imagen del científico aislado, solo trabajando en su laboratorio. Eso no existe, ¿no? Lo que existen son colectivos. Y eso es bien importante, también lo menciona un poco Kuhn en términos de ver estos impactos, ¿no?, más sociológicos, y sobre todo lo que menciona Naomi, las personas de la Escuela de Edimburgo, ¿no?, que ya de frentón se dedican a hacer un análisis desde la sociología de la ciencia, ¿no?, y que generan un gran cisma en términos de lo que pensábamos o de las versiones
mucho más positivistas de la ciencia, que está muy anclada en el método y en los datos, y ellos dicen, no, aquí hay que pensar en cómo se hace la ciencia y quiénes hacen la ciencia, ¿no? Hay que hacer un estudio casi etnográfico de los científicos, y uno de los grandes nombres que también Oreste rescata acá es Bruno Latour. Bruno Latour, este sociólogo francés, filósofo, que en la década de los 70, él hace algo bien interesante, que se va a trabajar a un laboratorio de biología molecular, que es el Salk Institute, en el cual pasa tiempo allá mirando cómo trabajan los científicos, ¿no? Y de qué se da cuenta de que los científicos primero son colectivos, que se autocorrigen, pero que llegan a verdades que son consensuadas, ¿no? No existe una verdad absoluta, sino que existe un consenso sobre cómo es el mundo. Y allí viene, yo creo, el viraje bien fundamental que hace Oreste, ¿ah? Que dice, en realidad, hay un problema en la ciencia, y el problema es que no solamente la ciencia es eventualmente subjetiva, o tiene un componente de subjetividad que responden a historia, a contextos sociales, sino que además es intrínsecamente no imperecedera, ¿no? Perecedera, por decirlo, ¿no? En el positivo. O sea, la ciencia se va corrigiendo, va avanzando, y las verdades no son absolutas, se van modificando también. Entonces la pregunta más fundamental ahí, ¿cómo puedo confiar yo en algo que sé que probablemente no va a ser verdad en el futuro? ¿No? ¿Cómo lidio con esa tensión de la provisionalidad de la ciencia y del conocimiento? Y bueno, ella nos da varias pistas, y eventualmente nos hace ver una solución. Y esa solución tiene que ver con el rescate que hace el feminismo de la ciencia. Y déjenme explayarme un poquito en eso y citar a la autora acá. Voy a abrir comillas nuevamente. Dice ella, después del trabajo de la Escuela de Edimburgo, de Feyerabend, de Latour y sus colegas, además de los diversos historiadores que han documentado las diversas formas en que el método científico ha cambiado a través del tiempo, ya no es plausible mantener que existe un único método. Eso también yo creo que es bien fundamental, ¿no? A muchos nos enseñan en la escuela, en la universidad, de que existe el método científico, ¿no? Y el típico, y efectivamente ya sabemos ahora que la ciencia es mucho más que ese método que nos enseñan, y que existen distintas maneras de hacer ciencia. Dice, este no es un hallazgo completamente negativo, pero nos compromete a la conclusión de que el sueño del conocimiento positivo realmente ha terminado. No hay un método científico singular, identificable, y si no hay un método científico singular, entonces no hay manera de insistir en la confianza ex ante en virtud de su uso. Que fue un poco la lógica de Comte, ¿no? Y Ayer y otros, y Quine, que ponen el acento en el método. Dice, la única manera que yo sé si voy a encontrar conocimiento verdadero es si aplico el método científico. Posteriormente Kuhn, Feyerabend y otros demuelen esa visión, y llegamos a esta conclusión de que el método efectivamente tiene limitaciones y que no existe uno solo. Por lo tanto, es imposible tener confianza ex ante en el conocimiento. La evidencia empírica recogida desde la historia de la ciencia muestra que en la ciencia las verdades son perecederas, ¿no? ¿Cómo podemos saber entonces si el trabajo científico es bueno o no? ¿Sobre qué base debemos confiar o desconfiar en la ciencia? Dice, a pesar de los retos provenientes de los estudios científicos, todavía ha habido muchos intentos de salvar la racionalidad científica. En mi opinión, los más exitosos provienen de la dirección que la mayoría de los científicos menos habría sospechado: el feminismo. Desde la década de 1960, las feministas se han preguntado, ¿cómo podría la ciencia pretender ser objetiva cuando en gran medida excluyó a la mitad de la población de las filas de sus practicantes? ¿Cómo podría la ciencia afirmar que está produciendo conocimiento desinteresado cuando tantas de sus teorías incorporan prejuicios sociales obvios, no solo sobre el género, sino también
sobre la raza, la clase y la etnia. Estas preguntas no eran necesariamente hostiles, sino que, dice la autora, fueron expresadas por estas filósofas de la ciencia para evidenciar una gran falencia en la manera en la cual se está entendiendo la ciencia. Y básicamente, con esto me gustaría casi concluir, es que efectivamente el feminismo a través de Ellen Longino y Sandra Harding y también, bueno, Haraway, lo que hace y lo que pone el acento es justamente en que, dado que no existe objetividad ni verdad absoluta y que la ciencia se hace con colectivo, la manera en la cual podemos generar consenso es a través de la intersubjetividad. Es decir, la intersubjetividad nos hace más objetivos, pero para que eso funcione, los colectivos científicos tienen que ser diversos. Si no hay diversidad en estos colectivos, uno termina formando una escuela de personas que piensan igual, ¿no? Y eso deja de ser eventualmente algo que hable bien que nos permita conocer mejor el mundo en que estamos, y termina siendo justamente una mirada sesgada. Entonces los colectivos deben ser diversos y amplios para así poder eventualmente acceder a ese consenso y eventualmente a esa objetividad a través de la intersubjetividad. Y para terminar les cito el último párrafo del libro. Esto afortunadamente no es una novela, así que no hay nada que perder con esto. No les voy a contar el final, sino que es justamente el mensaje de la autora que dice: hay mucho que no sabemos, pero eso no es razón para no confiar en la ciencia sobre las cosas que sí conocemos. El argumento a favor de la confianza en la ciencia no es un argumento a favor de la confianza ciega o total. Es un argumento a favor de la confianza justificada contra el escepticismo injustificado en los descubrimientos de los científicos en sus ámbitos de competencia. Con esa palabra me despido y espero que disfruten el libro. Yo creo que ojalá que sea un libro que haga un aporte a nuestra sociedad y que ponga los valores de la diversidad como valores importantes para los colectivos científicos. Muchas gracias. Primero que todo, bueno, muchas gracias a Pablo por su presentación. ¿Hay espacio para alguna consulta de parte de la audiencia? El precio está barato, ¿eh? Hola Pablo, bueno, un gusto tenerte aquí y mi consulta va más que nada en términos de cuáles son tus motivaciones para traducir el libro, porque en el fondo nosotros como científicos nos inculcan que debemos leer en inglés y en el fondo nuestros estudiantes de pregrado al comienzo en general no leen en inglés, entonces no sé si va por ahí tu motivación o hay alguna otra en términos de a lo mejor cuál es el público que tú piensas que puede leer el libro. Gracias Hernán por la pregunta. A ver, es interesante porque efectivamente no es que yo esté pensando en los estudiantes, ¿no? Yo creo que mi visión viene más por el lado de haber estado trabajando un poco con lo que fue el Ministerio de Ciencia durante la pandemia y con distintos tipos de comunidades de personas interesadas que tenían distintos niveles de manejo del idioma inglés, ¿no? Pero más especialmente yo creo que lo que me hizo la gran diferencia fue la existencia de esta convención constituyente en la cual se van a tomar decisiones sobre el país y que probablemente muchas de las personas que están allí representan a unas mayorías que no saben inglés o que no tienen la capacidad de leer y entender bien el inglés que pueden leer. Por eso que también hubo un compromiso a través del Senado, porque ustedes ven que una de las presentaciones la hace la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que dice que efectivamente van a hacer una donación a cada uno de los constituyentes de un ejemplar de este libro. Eso porque queremos asegurarnos de que eventualmente las personas tengan siquiera la posibilidad de tener acceso a un texto simple que explique
una pregunta fundamental: ¿por qué confiar en la ciencia? ¿No? Entonces, esto es como un manual de qué es la ciencia, cuál es su método y cómo eventualmente la ciencia, que yo le hablé nada más que del primer capítulo, ¿eh? El segundo capítulo, y esto es bien interesante, tiene que ver con todos aquellos ejemplos o algunos ejemplos donde la ciencia se ha equivocado rotundamente, o donde la ciencia ha sido usada con claro sesgo. Por ejemplo, no lo van a creer, pero léanlo ahí, está el ejemplo de la teoría de la energía limitada, que eventualmente cuando emerge la termodinámica a principios del siglo pasado en Estados Unidos, hay un profesor que aplica este concepto de la termodinámica para justificar el por qué las mujeres no debieran ir a la universidad. Y el argumento es el siguiente: la energía es limitada, por lo tanto, si yo utilizo mucha energía en el conocimiento, ¿no?, voy a dejar de asignar energía a otras cosas, y en este caso, en particular, era una atrofia uterina, que iba a impedir que tuvieran hijos. No me miren con esa cara, eso existió. Fue un libro. Ese libro dictó cátedra y dictó precedente en Estados Unidos, y era la razón por la cual las mujeres no las admitían en la universidad ni en los colleges, ¿no? O sea, tuvo que haber evidencia científica colectada por otra mujer médica que refutó a este caballero finalmente y le hizo ver que efectivamente no era verdad lo que estaba diciendo. Así tenemos el caso de la eugenesia, tenemos también el caso de los terraplanistas, tenemos el caso de los negadores del cambio climático, tenemos el caso, como mencionaba el decano, ¿cierto?, de la gente antivacuna. El caso de la píldora anticonceptiva es bien sintomático también, porque mucha mujer que tomaba píldora eventualmente se sentía malestares y muchas se suicidaban, y eventualmente lo que se descubrió es que inducía ciertos estados de depresión. Y esa depresión nunca se consideró porque eran las mujeres las que reportaban eso, y como las mujeres eventualmente no eran expertas, nadie les creía. Entonces, es una síntesis bien interesante, y donde, perdona que ya dejé de responder tu pregunta, pero si me acordé de otra cosa, pero que voy a aprovechar el tiempo, porque una de las cosas interesantes que ella habla de los colectivos, que la ciencia se autocorrige, y el libro en sí mismo es una expresión de eso, porque ella escribe los 2 primeros capítulos, y los 3 últimos, o no, los 5 últimos, son mucho más pequeños, son capítulos escritos por otros filósofos respecto de lo que ella escribió. O sea, son los reviews, por así decirlo, ¿no? Y al final ella le responde a todos esos 5, ¿no? Entonces, el libro en sí mismo es una expresión de lo colectivo, ¿no? Y eso yo creo que es bastante rescatable. Y para terminar, estamos viviendo en un país donde con un Ministerio de Ciencia, la ciencia va a llegar a la sociedad. Yo creo que un libro como este puede contribuir, porque no es un libro pesado, ¿eh? No es que no se va en grandes términos y que uno tenga que saber mucha filosofía de la ciencia para entender. Es un libro muy liviano y que se lee porque es muy atingente, ¿no? Gracias por tu pregunta, Arnold. Gracias. Yo también tengo una pregunta relacionada con su introducción. Y estoy todavía en el inicio del libro, claro que quiero preguntar de verdad si se menciona o no cierto tema. Usted mencionó en el inicio que hay muchas teorías que terminaron en basura. Eso dijo. Uh-huh. Y un ejemplo tomó mecánica clásica. Pero nosotros sabemos que mecánica clásica no es en basura, sino solo que tiene límites. Uh-huh. Entonces, teoría es súper válida, pero hasta ciertos límites. Y entonces me interesa si se menciona de verdad una de las respuestas por qué confiar en ciencia. Pienso que falta un elemento de predecibilidad, porque para que teoría sea válida debe predecir algo que debe después testearse y ver que funciona. Por ejemplo, en mecánica clásica sabemos cuándo falla, cuándo no falla, y se pueden predecir cosas y definir sus límites muy bien. Entonces, ¿se habla algo sobre eso? Ella no habla, mira, voy a hablar de la autora, porque no soy yo el que dijo eso, ¿eh? Por si acaso. Yo jamás pondría
jamás pondría la mecánica clásica en el tarro a la basura, pero yo creo que es bien metafórica la frase, ¿eh? Aunque estas filósofas estas filósofas son combativas, ¿eh? No, son una de las cosas que relata, por ejemplo, ella es sobre la Sandra Hartwig, que dice que o sea, es una analogía que generó muchas revoluciones, mucho problema en Estados Unidos cuando dijo que los principios de Newton eran como un manual de vibración, ¿no? Entonces, en términos de tipo de ciencia que se hacía ahí, eventualmente hizo remeció conciencia, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo que hace Orestes cuando dice que quedan en el tarro a la basura. Lo que sí sabemos que la mecánica clásica, eventualmente cuando emerge lo cuántico, ya empieza a flaquear o se demuestra que tiene límites, ¿no? Y que eventualmente debieran ser compatibles de acuerdo a este principio de complementariedad de las teorías entre lo clásico y lo cuántico, pero hay límites. Yo creo que a eso se refiere de que en algún minuto se pensó de que la mecánica clásica era todo, Newton nos había salvado, por así decirlo, de los que siguieron, pero hasta que aparece lo cuántico, que bueno, Einstein nunca quiso aceptar, a pesar de que él fue uno de los grandes impulsores, ¿no? de la mecánica cuántica en términos de su trabajo, ¿no? Esto de spooky action at distance, esta acción rara a la distancia, el entanglement y todas esas cosas raras que parece que él demuestra que existen cosas de ese tipo, pero no las puede, dice esto es raro. Y hasta el día de hoy, y eso es bien interesante con la mecánica cuántica, hasta el día de hoy uno agarra la ecuación de Schrödinger, que resulta hasta las más últimas, no sé, con 10 dígitos de exactitud, pero nadie puede explicar bien por qué, ¿no? Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque los físicos se enfrentan con un misterio profundo que no pueden resolver, porque también los físicos, digamos, son personas o son los científicos que por lo general han hecho las grandes transformaciones, entonces ha habido un culto hacia la física muy grande. Ahora estamos en un culto a la biología, más o menos, en el término que podemos salvar vidas, pero para los físicos yo creo que ha sido bien importante. Yo creo que a eso se refiere un poco Naomi. Ella nos entra un poco en los criterios de validación de la ciencia, lo único que habla mucho es de la tesis de Duhem, que dice que cuando yo pongo a prueba una teoría, en realidad no estoy poniendo a prueba toda la teoría, estoy poniendo a prueba eventualmente algún pedacito. Y si algo la refuta, no estoy matando toda la teoría, estoy matando un pedacito, y hay que ver cuál es ese pedacito y qué tan importante puede ser. Eso y muchas otras cosas más están en este libro que yo encuentro sencillamente maravilloso porque nos abre el abanico de todos los grandes autores que han hecho contribuciones al problema del conocimiento científico. Ya. Hola, mi nombre es Waldo. Tenía una pregunta respecto del posicionamiento de la autora respecto al tema de la verdad, porque quedé un poco confundido de que se mencionan dos autores como Feyerabend y como Bruno Latour. El primero que ha dicho explícitamente que no hay que confiar en la ciencia, entonces como que me llama la atención que el libro se llama ¿Por qué confiar en la ciencia? Y citan a un autor que dice todo lo contrario. Y el caso de Bruno Latour, hay una polémica que incluso por las razones que hay que confiar en la ciencia, por ejemplo por el tema de las vacunas, en el caso de Bruno Latour hubo creo que fue él, ¿no es cierto?, en el fondo apelaba a que los virus eran construcciones sociales, apelando al tema de una especie de exhumación de los restos de Tutankamón que descubrieron que murió de bacilo de Koch, y él decía que no podía morir de bacilo de Koch porque Koch nació después que Tutankamón, una cosa como bien extraña, así como que el virus era un constructo de Koch. Entonces, yo sí entendí bien la presentación, la autora lleva a que
y me corrige si es que porque por ahí va mi pregunta, lleva a que si bien es cierto no hay verdades, pero sí hay consensos intersubjetivos. O sea, en el fondo habría que confiar en la ciencia porque es una actividad social intersubjetiva. Y me surge la duda porque ahí, si ella tiene un posicionamiento relativista respecto a la verdad, quedaría la ciencia como a nivel como de la política. Es decir, por ejemplo, mientras más gente vota, es más confiable el resultado del proceso, porque hay más personas, digamos, que manifiestan su visión. Entonces, ¿tienen algún capítulo, o a lo mejor un spoiler, no sé, o algún posicionamiento respecto a la verdad? Porque si esto es intersubjetivo, quedaría como que, bueno, entonces, ¿para qué la evidencia empírica? Digamos? O sea, Sí. yo podría votar y no necesitaría un laboratorio. Digamos. Lo tiene varios capítulos, de hecho, se toca no solamente en el libro, que en los 2 primeros capítulos, sino en las preguntas que le hacen otros investigadores que revisan los 2 capítulos, ¿no? Y, bueno, básicamente, lo que ella dice, y cuando cita a Feyerabend, lo cita en el contexto justamente de decir, oye, pasamos desde una fase en la cual el énfasis de la verdad estaba en la credibilidad del individuo, ¿no? Si un científico era un gran científico y respetado, pues lo que dijera se iba a tomar como verdad absoluta. De ahí pasamos en lo positivista al énfasis en el método. Si se usa el método científico, lo que resulte de ahí va a ser verdadero. Y luego pasamos ya a la etapa más de la sociología, donde se cuestiona la existencia de un único método, ¿no? Y en ese contexto es donde ella habla de Feyerabend, en el sentido de demostrar básicamente no solamente lo que ya estaba de moda, ahí es término de esa historicidad de la ciencia y el impacto de el resto de la sociedad, sino también el hecho de que los científicos muchas veces en sus descubrimientos son descubrimientos que no emergen a partir de aplicar el método científico. Y es bien clara en que ella dice no existe una verdad absoluta, ese es el gran problema, sino lo único que tenemos son parcialidades, y la manera en que esas parcialidades pueden ser develadas, ¿no? Es a través de la diversidad de aquellos que practican la ciencia. Pero practicar la ciencia es un proceso, ¿no? Que está bastante bien normado en nuestra sociedad porque se ha estabilizado en ciertos tipos de instituciones como las universidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es subjetiva e intersubjetiva, no es tanto como la política, ¿no? En términos de que ella lo menciona, que hay 2 cosas que mantienen o que le dan asiento a la capacidad de los científicos, y una de ellas que es bien importante es el compromiso con entender el mundo, ¿no? Y ese compromiso no es el compromiso de uno, sino que es el compromiso de todos los científicos, tratan de entender al mundo, ¿no? Pero ese entendimiento obviamente va a ser parcial, muchas veces va a ser sesgado, muchas veces puede estar influido por nuestras creencias, nuestros valores, y tiene que ser así, ¿no? Porque ella hace una cosa bien clara, dice, los valores son fundamentales en la ciencia, o sea, los científicos tienen valores, y esos valores muchas veces se transmiten en las cosas que hacen. Pero dígame usted, dice, ¿usted confiaría en alguien que le dice que no tiene valores? Pues, por supuesto que no, porque el sujeto que hace ciencia es un sujeto normal y corriente que tiene un compromiso con tratar de entender el mundo a través de un tipo de currículum que eventualmente lo capacita para eso, pero eso no significa que vaya a ser un individuo que está en blanco, ¿no? Sino que es un individuo parte de la sociedad, y también lo es la ciencia, y eso lo dice bien claramente, la ciencia es una actividad social, ¿no? Los científicos no están metidos en algún tipo de torre de marfil, ¿no? Son parte de la sociedad. Y en ese contexto, lo que dice Bruno Latour del virus, yo creo que está bien lo que dice Bruno Latour. El faraón no se murió del bacilo de Koch. El faraón se murió de cualquier cosa, pero eso, como no se conocía, ese es el sentido de la frase de Bruno Latour. En ese minuto, cuando se muere el faraón, probablemente se murió de algún tipo de mito o de algún tipo de acción que en ese minuto se entendía como otra cosa, y que posteriormente nosotros hemos nombrado a esa entidad como un bacilo, y hemos estudiado sus características con los métodos que conocemos, pero esa entidad no existe como bacilo de Koch. Esa entidad es una entidad sin nombre, que nosotros le pusimos uno,
pero eso no significa que haya nacido así. Yo no me llamo Pablo porque, o sea, ontológicamente tenga atributos de Pablo. Si no le gustó a mi mamá y a mi mamá ponerme ese nombre, pero podría haber sido cualquier otro. Yo creo que es un poco el juego que trata de hacer Bruno Latour cuando se lanza en picada contra esta noción del científico como develando verdad absoluta, ¿no? Entonces, pero más o menos por ahí va la cosa. O sea, lo toca, definitivamente. Y yo te recomiendo que lo leas el libro, porque obviamente yo no estoy hablando, no puedo hablar por lo texto, pero puedo hablar por las impresiones que me deja, ¿no? Pero hay particularmente un par de revisiones que hacen de los dos capítulos que tocan sobre esos temas. Hernán. O sea, si alguien tiene otra pregunta, yo doy micrófono, pero me queda la última consulta en términos de justamente, yo creo que para nosotros mismos también es difícil justamente alejarnos del pensamiento de que buscamos la verdad y realmente pensar en que en el fondo la encontramos en nuestro quehacer, como tú lo estás planteando. Entonces, ¿por qué al científico le podría parecer mejor, o a lo mejor en general, por qué crees que sea mejor el creer en la ciencia por estas razones de su forma de trabajo de los científicos, que por creer en que realmente existe una verdad y que en el fondo cada vez nos vamos acercando y que en el camino obviamente se supone que vamos achicando esta diferencia entre nuestro conocimiento y ese mundo real que realmente existe? Porque en el fondo podría pasar de que nos pareciera de que la sociedad nos vea que en el fondo tenemos como este consenso, puede ser contraproducente en términos de la credibilidad de la ciencia. ¿Por qué es mejor esta forma, digamos, de validar nuestro quehacer? Sí. Yo creo que no es que sea mejor, sino que es la única que tenemos. O sea, la búsqueda de la verdad en realidad es una búsqueda eterna, ¿no? No solamente porque cada vez que uno descubre algo genera más preguntas de las que tenía, ¿no? Sino que porque efectivamente el misterio es largo y profundo, por así decirlo, y probablemente entender eso, encontrar la verdad, no sé qué será la verdad, pues. Y como en alguna medida estamos atrapados en nosotros mismos, o sea, todo el mundo lo inventamos nosotros, y es parte de nuestro consenso. Tendría que haber algo más allá, pero desgraciadamente yo creo que nos falta esa humildad, también la humildad de reconocer las limitaciones de la empresa humana y del ser humano, y eventualmente darse cuenta que lo más importante que tenemos son los otros seres humanos con los que compartimos este viaje. Eso es lo más importante. Darse cuenta de eso, yo creo que requiere cierto tipo de pedagogía y también de reflexionar sobre la condición humana. Y la condición humana es una condición compleja en el mundo, ¿no? Y uno quiere pensar de que es más claro, pero vivimos un gran misterio, yo creo. Y la ciencia nos ayuda a hacer sentido a esas cosas, y funciona, sí, pero una cosa es que funcione y otra cosa es la verdad, ¿no? Porque funciona no es que sea verdadero, pero probablemente una verdad provisoria, pero nos permite en alguna medida o nos da razones para decir que estamos teniendo una relación que se justifica, ¿no? Que entendemos lo que pasa un poco, ¿no? Siempre hay una teoría que habla del cerebro bayesiano, que uno lo que hace tiene pues así, priors sobre el mundo, ¿no? Y que esos priors uno lo confronta con la evidencia y luego los hace un update. Y así hacemos lo que hacen muchos animales también, pero con un cierto grado más de músculo cognitivo que nos permite hacer dinámica de este social learning
gigantesco que nos permite construir cosas, entender el mundo, o tratar de entenderlo, pero al final del día somos nosotros hablando del mundo. Así que en ese contexto hay que ser, yo creo que pensar en que hay una verdad, o sea, lo más probable es que si existiera una, sería ininteligible. Imagínate. ¿Verdad de qué? Sí, a mí súper interesante la conversación. Yo tengo una visión bastante más platónica y creo que también la verdad es prácticamente inalcanzable desde ese punto de vista. Mi opinión personal, digamos, y probablemente vamos a tener distintas visiones al respecto. Pablo, una consulta que tiene que ver justamente con esto bueno, un poco en el libro, y a lo mejor aquí voy a hacer un spoiler, pero de alguna manera la autora plantea en algún minuto evitar los conflictos de interés en función de la generación de conocimiento y de cómo se desarrolla la ciencia. Ahí ella hace mucha referencia al gobierno de Trump y toda la negación al cambio climático, incluso también hace una referencia al COVID y todo este movimiento con estructuras gubernamentales que también iban dando opiniones que iban de forma contraria a lo que planteaba la ciencia. En tu experiencia y en base a esta motivación que tú planteas, ¿tú crees que los científicos en Chile tenemos algún grado de complicidad en ese tipo de situaciones? ¿Conoces algún ejemplo concreto, siempre que se pueda decir, por supuesto, pero no sé si tú lo ves o crees que los científicos chilenos estamos un poco más libres de esa suerte de influencia externa? O sea, los conflictos de interés son grandes, complejos, y se reduce no solamente la interacción entre uno con alguna empresa privada, como ella relata, ¿no? Que ella su tesis se la financió, su tesis de licenciatura, que ella estudió geología en mina en el Imperial College en Londres, y su tesis se la financió una empresa petrolera, pero dice que ella entregó toda y puso y dijo cuando ella agradeció a la empresa minera y todo para que fuera un full disclosure, ¿no? Y esa es la manera de hacer las cosas. Ahora, la empresa, yo creo, y aquí ya ha habido un poquito de reticencia, la empresa necesitan más científicos en sus filas, ¿no? Y los científicos necesitan ir a transformar las empresas, ¿no? A hacerles ver de que el conocimiento científico sí sirve para tomar decisiones, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Pueden existir casos de personas que hayan realizado A, B, C, cosas que uno puede decir que esto es reñido con lo que debiera hacer, pero eso no hace de que eventualmente todos los científicos vayan a hacer eso. Pero los conflictos de interés, como digo, no se agotan ahí nada más, sino están los conflictos de interés cuando uno revisa papers, proyectos, ¿no? Los conflictos de interés cuando interactúas con tus estudiantes también. Entonces, en eso hay que también apelar a cierto grado de ética, ¿no? Hay que tener una ética, hay un deber ser acá mínimo en relación a cómo se produce el conocimiento, que si no se respeta, uno puede caer en cosas como son las defensas corporativas, que es un libro que escribe Noamí Oresti que se llama Los mercaderes de la duda, donde relata todos los científicos que han trabajado para las grandes empresas, que son las tabacaleras en su minuto, y luego la industria del petróleo, que efectivamente son pocos, son los mismos siempre, y su gran punto, como dice ese libro que se llama Mercaderes de la Duda, es sembrar la duda, ¿no? Esto es como en las leyes, ¿no? Si existe una duda razonable de que mató o no mató a la persona, entonces eso genera un determinado escenario distinto, así que es comprobable. Entonces, como muchas veces la ciencia no puede ser tajante ni absoluta, existe siempre la posibilidad de que existe ese resquicio donde es posible que esto haya pasado por algún otro tipo de fenómeno. Pues uno dice, podría ser, sí. ¿Ves? Entonces no hay una duda razonable. Pero ahí es donde debemos apelar al principio ¿cómo se llama? De precautorio, en decir que ante una duda razonable de un impacto que podría ser muy negativo, hay que prevenir. Y hay que darlo por eventualmente sentado. Así que es complejo.
Bueno, primero que todo agradecemos entonces a Pablo por esta presentación, agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado en esta actividad y volvemos a agradecer a las autoridades de nuestra universidad que financiaron justamente esta acción asociada a la traducción de este libro que hoy día está disponible en el catálogo de ediciones universitarias de la Universidad Católica del Paraíso. Efectivamente. Bueno, así que muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buena tarde. Muy amable. Muchas gracias.